Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Noti Hoy presenta Por la Salud y por la Vida. Temas y reflexiones, no de enfermedades, sí de salud, dirigido a nuestros oyentes, con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Aquí se abre una nueva página por la salud y por la vida. Meditamos mucho menos de lo que sabemos. Sabemos mucho menos de lo que amamos. Amamos mucho menos de lo que existe. Y hasta cierto punto somos mucho menos de lo que somos. El Instituto de Medicina y Acupuntura le está presentando Por la Salud y por la Vida con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Muy buenos días, amigos, todos. Este programa desde ya sé que quedará muy corto, aunque en segundos se puede decir muchas cosas y a veces en un segundo cometer aquello que ha sido discusión de siglos respecto de la conducta humana, de la diferencia entre la violencia y la agresividad. Ahí está absolutistas como Huxley, el filósofo y historiador francés de Espinas, el zoólogo ruso Karl Kessler, incluso un príncipe, Pedro Kropotkin, geógrafo y que terminó pretendiendo ser un humanista. Todos ellos han abordado a la conducta humana. Todos ellos han manifestado su tesis respecto de la conducta humana. Ahí podemos encontrarnos también con Konrad Lorenz, con Nico Tinbergen, con Desmond Morris, el famoso escritor del El Mono Desnudo. Todos ellos han interpretado al ser humano y su forma y su evolución, en donde ahora diría que tal ha sido la manifestación en investigaciones respecto de la conducta humana, de la conducta animal. Y cuando han establecido analogías entre sus trabajos con animales y la conducta de seres humanos, luego han terminado apoyando sus conclusiones con acertos completamente insensatos. Y su trabajo para la época actual ha perdido valor y de hecho se ha hecho peligroso debido precisamente a su atractivo popular. Algo que ahora quizás es la mayor arma que utiliza el ser humano frente a su incompetencia, frente a su casi permanente insatisfacción. Estos pensadores que en su momento fueron galardonados son descendientes directos de esos antiguos pensadores decimonónicos de la naturaleza de garras y colmillos ensangrentados, cuando permitieron que su formación científica, disque guardada para espacios académicos en donde en principio era prohibido que entre una mujer, cuidaron mucho la definición de sus palabras y conceptos y guardaron mucho la comprensión de lo que decían, que era supuestamente un pensamiento lógico, para que se desvanezca en el humo de sus entusiasmos. Usted está escuchando un programa enriquecedor
por la salud y por la vida, con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Le esperamos todos los viernes desde las 8:30. En la historia, en la psicología, en la filosofía, en la antropología, siempre se ha terminado en este corolario inevitable, amigos, de que la doctrina, en fin de fines, es que los perdedores siempre han sido inferiores a los ganadores por el mismo hecho de haber perdido. No son fuertes, lo ha señalado la historia, y ha encontrado en sus errores la justificación de por qué terminan con ese cromo. Si no son fuertes, entonces son débiles, no tienen éxito. Esa es la palabra de los exitosos, de los triunfadores que se diferencian mucho de aquellos fracasados. Y esta creencia se ha extendido tanto en nuestra sociedad que gran número de los propios fracasados han quedado persuadidos de ello. Lo estamos viviendo ahora en el mundo, viviéndolo en forma ensangrentada en el alma y en el cuerpo, en la carne, por situaciones en donde predomina la fuerza bruta más que la convicción de las ideas que ilumine al otro. Y estos presos de pensamientos circulares que son incapaces de recordar que el ser humano, en fin de fines, viene de una evolución en la que hay, como dicen científicos claros, tuvo que haber en su momento un creador, porque el todo no puede salir de la nada. Y son incapaces de recordar, si alguna vez lo supieron, que toda esta estructura de ideas se basaba en un fundamento raquítico y mantenido por el creciente beneficio de sus beneficiarios, que hoy lo vemos en forma tan arcaica, prosaica, en el árbol de 80 años, interrumpiendo el paso del ser humano. Las víctimas, en fin de fines, que son aquellos que hoy practican la violencia, cooperan a su propia victimización. Saben, si acaso, que su lugar es de los perdedores. Creen en su propia inferioridad y apoyan activamente el sistema que los degrada. Son amplias las consecuencias sociales de esta supuesta doctrina y son bien conocidas, solo que quien la viven no reconocen que la terrible pobreza que discrepa de la enorme prosperidad está en su justo medio, en el equilibrio de su autoestima. Y entonces se juegan codo a codo, si acaso, entre lo que puede ser un Richard Carapaz y lo que puede ser el vecino de al lado, que no se levantaba a las 4 de la mañana, que no sea para renegar de su destino. Y la baja esperanza de vida y el señalamiento de ministerios que casi que les ponen el INRI de su alta mortalidad infantil y materna
se da más entre los pobres. Un hecho, en verdad, pero que no es apoyada sino por una educación, creo yo, limitada y que solamente pertenece a las clases pudientes y que se debe de alguna manera soslayar con el trabajo infantil, con crueldad entre los prisioneros, con la decapitación, para que aprenda el otro que no tiene el poder de aquel que ha logrado poder a través de la violencia. Y todo ello explicado por la cómoda creencia de que las víctimas del sistema deben culparse a aquellos que han causado su miseria. Y yo no he oído a individuos cuya historia de infancia ha sido de orfandad, de miseria en muchos de ellos triunfadores, que le echen la culpa no a que su madre sea soltera, término que me disgusta, porque la madre es y punto. Pero hay muchas madres que les encanta o les viene bien por eso de la conmiseración humana, de que siendo madre soltera hay que hacerle que se adelante un puestito adelante. Esto, señores, permite que la actual agresividad que se crea innata de la humanidad solo difiere de darwinismo social, de esa evolución, por apoyarse en nuevas razones, en donde las nuevas razones lo dan los medios de comunicación, como he visto de un tiempo acá, muchas veces con noticias y mensajes morbosos, incitatorios, de jóvenes periodistas que incitan con la pregunta para que la respuesta sea noticia populista, no altiva, pero sí que salga en los titulares. Y casi que eso me parece ideas reaccionarias que nacen de doctrinas totalitarias. En estos días he visto cómo el periodista asusa a que la respuesta sea noticia roja. No busca una respuesta que permita al cuestionado responder de una manera sensata en las posibilidades de desarrollo de su propia vida. La desconfianza hacia el otro, hacia el vecino, casi que es un concomitante inevitable de lo que debe ser la comunión, la cohesión de grupo que pueda mantener unida a nuestra sociedad. El Instituto de Medicina y Acupuntura le está presentando Por la Salud y por la Vida con el Dr. Rafael Bonilla Cortés. Gracias, amigos, por la espera. Hay un libro que se llama Corporation Man y que, basado justamente en los escritos de Ardrey y Morgan, se ha esforzado por demostrar que la conducta del hombre, que llaman el 2% del 100% de seres humanos, en donde está recogido la riqueza, que es cierto, señala
que la conducta del hombre de los negocios no brota de la lógica, ni de la razón, ni del deseo de mantenerse a sí mismo o a su familia, ni de dominar, de la necesidad de dominar su oficio y con ello demostrarse que tiene sentido su vida, sino de antiguos imperativos de supervivencia. ¿Cuáles? Agresión, exhibición de estatus, defensa territorial, que muchas veces termina en la puerta de su casa. Camaradería de cazadores, aquellos grupos que en estos 2 años se ha demostrado son los que deciden por nosotros cuántas vacunas debemos ponernos. Aquellos complot que se dan y que parecen en sus acuerdos. Ayer nomás veía el acuerdo de Cousin que termina con frases líricas en las que todos sabemos y nadie se atreve a desnudarlas, y que terminan siendo tan solo frases, reglas, rituales de apaciguamiento. En el siglo XXI se pensaba que sería el siglo del hombre corporativo. Se preveía que los grandes grupos internacionales, no diré carteles internacionales, asumirían las tareas de los gobiernos de la tierra para que haya una mejor igualdad, una mayor igualdad humana. Era fundamental y ha sido lo contrario a la igualdad, la presencia inmutable de la jerarquía, porque siempre ha permanecido, y hoy estamos viviendo las consecuencias, la dominancia que se encuentra casi genéticamente determinadas. Y ahí vemos el racismo más que nunca presente, el prejuicio, el control del planeta por encima de las armas de los gobiernos y fundamentalmente la agresión, la violencia como la única arma de dominación, por encima de la razón, por encima de la comunión de ideas, por encima de saber que el deber y el fin del ser humano es tan solo convivir. Y vemos apacibles mientras destapamos la botella plástica de la Coca-Cola con cualquier cantidad de azúcar y negamos que para el 2050 haya más plástico que peces en el mundo. Pero como vivimos rodeados de nuestro individualismo, ponemos el no like, si acaso. Acuérdense que no existe el no like, tan solo hay el like. Si no lo pone, tampoco está tomándole en cuenta en su rechazo. Le toman en cuenta en el si acaso usted pone me gusta. Y eso es parte de la dominación que lleva al ser humano a que hay una violencia. Y cuando hablo de violencia, amigos, hablo de violencia psicológica, hablo de violencia física, hablo de violencia sexual, hablo de violencia de supremacía económica o patrimonial. Hablo de la violencia simbólica.
Hablo de la violencia que vivimos todos en la faz de la tierra, de la violencia política, institucionalizada. Hablo de la violencia laboral y claro, al fin o al inicio debía decir de la violencia doméstica, familiar o intrafamiliar. En el recinto, en el nido de donde debe nacer el hombre de convivencia, el hombre corporativo en términos de conjugarse con los otros, para apoyados el uno con el otro, hacer un mundo que permita bienestar afable al nieto o al bisnieto, que quizás le sea muchísimo más duro, lleno de electrónica y tecnología, vivir como vivía aquel que tenía que armar su carreta y criar 2 bueyes para llegar al camino o terminar haciendo camino. Señor Isa, con Z, ¿no? Parece que usted es español. Digo por la Z. Vaya. Soy un ciudadano como usted lo es. Usted es tan ecuatoriano como lo soy yo. Yo en muchos años me he respetado haciendo de mi vida, dándole a mi vida el sentido de aportar, de ser, de levantarme para ser haciendo. Y he hecho lo mío en base de esfuerzo, de su momento haber vivido la soledad y ahora agradecer esa soledad porque motivó en mí que mi cerebro pudiera ser mucho más creativo, mucho más amante del saludo, del abrazo, de la frase que motive al otro a ser mejor. Yo le pregunto a usted, aparte de su Z, ¿cuál fue su infancia, Señor? ¿Cómo está en el libro que está con su nombre y que tengo el derecho, como usted ha tenido, de escribir ahí que hay que proceder con la violencia? Sepa usted y recuerde usted que si usted se confronta con otro, que no es lo mismo que comulgar con otro, que es la definición del antiguo hebreo y del antiguo latín, confrontus, con la frente. ¿Cuál fue su infancia, Señor? ¿Le educaron para que usted sea un hombre de bien? ¿O lo castigaron con fuete? Porque esa es la educación, entre comillas, que recibió. ¿Cuál ha sido el propósito que ha permitido en su parcela, en la comunidad donde usted vive y que conozco que usted impone con el fuete, sea la forma de hacer país? ¿Cuál ha sido? ¿Es usted un hombre transparente? Dígame una sola frase que haya en usted motivado a los demás a ser personas que puedan convivir en comunidad y no desarrollar en otros ese trauma de que sin más ni más la gente
en otras provincias aparezca en la calle a castigar a otro ser humano que con sus manos ha trabajado la tierra, no con tractor. Porque usted sabe que la gente que está en su derredor está con usted por miedo, porque ejerce violencia, porque comparte usted en sus fascias, el gesto es palabra, violencia. ¿Cuál ha sido su aporte hacia sí mismo en que pueda alguien aprender que lo que dice es transparente y hay que escribirlo para aprenderlo? ¿Cuál ha sido su aporte que no sea el tener un grupo minúsculo respecto de la población de la ecuatorianidad que pueda decir el señor Iza tiene la razón? No importa que conteste, pero algún día tendrá que hacerlo para consigo mismo y quizás para que sus hijos puedan ayudarle a levantarse y salir a sentarse en la tierra que usted ha mandado a destruir. Buenos días, amigos. Visite la clínica del Dr. Rafael Bonilla Cortés. Estamos ubicados en la Avenida República del Salvador, 734 y Portugal, edificio Atos, planta baja. O llámenos al 22 69 771. Le esperamos. Instituto de Medicina y Acupuntura. Noti Hoy presentó Por la Salud y por la Vida con el Dr. Rafael Bonilla Cortés. Hasta la próxima cita.